el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? ¿Y cuál iglesia? Pues nosotros vemos todas las iglesias que conocemos, y decimos iglesias por así decirlo, porque sabemos que solamente hay una iglesia, ¿verdad? Pero toda congregación o denominación que a veces nosotros llegamos a conocer, todos dicen que se van a ir con el Señor, ¿verdad? No hay nadie que diga que no se va a ir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la iglesia que se va? ¿Verdad? ¿Cuál es la iglesia por la que el Señor viene? ¿Verdad? ¿Cuál es la iglesia? Y nosotros seremos parte de esa iglesia, de ese cuerpo, por el cual el Señor ha dicho, ¿verdad? Que va a venir por esa iglesia, esa novia, ¿verdad? Que es su iglesia. Ok, mire allí en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, solamente como una introducción para que ustedes lo tengan ahí en sus notas, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, el verso 1, el apóstol Pablo, ¿verdad? Queriendo conocer aquella iglesia y aquellos hermanos, ¿verdad? Y yo me imagino que también aquellos hermanos queriendo conocer al apóstol Pablo, dice ahí, en el verso 1, dice, porque quiero que sepáis, dice, cuán gran lucha sostengo por vosotros, dice, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, ¿verdad? Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, fíjese, subraya ahí, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ¿verdad? Y dice el verso 3, en quién, ¿verdad? Cuando dice ahí en quién, se está refiriendo a lo que leímos en el verso anterior, ¿verdad? Del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿verdad? ¿Dónde están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? En Cristo. Dice el verso 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Verso 8, mirad que nadie, ¿verdad? Y cuando dice nadie, es nadie, ¿verdad? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, ¿verdad? Ahora, como dice ahí, ¿verdad? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Además, no está hablando solamente de Cristo, sino que ¿quién es el cuerpo? La iglesia, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos completos. ¿En dónde? En él, ¿verdad? Y allí habita, ¿qué? Lo que acabamos de leer ahí. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿verdad? Dice el verso 11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos
los pecados. Verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en qué, en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia. La iglesia, ¿verdad? La iglesia dice que es de Cristo, por eso dice que nadie os juzgue, ¿verdad? O en comida, o en bebida, ¿verdad? O en días de fiesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo eso era sombra, ¿verdad? De lo que iba a venir. Y por esto, hermano, nosotros necesitamos mirar, ¿verdad? Que las fiestas que se celebraban, ¿verdad? Que vemos nosotros que celebraba el pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento, era sombra de lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Iba a hacer, y las 4 fiestas primeras ya se cumplieron, ¿verdad? Las fiestas de la primavera se han cumplido, ¿verdad? Pero faltan 3, son 7 fiestas, ¿verdad? Son 7 fiestas. El Señor, ¿verdad? Nos enseñó, ¿verdad? ¿Cuántos días trabajó allá en Génesis el Señor? 6. Y en el séptimo descansó, ¿verdad? El séptimo. Ok. Cuando viene Cristo, ahorita voy a ver si puedo hacer ese diagrama. Cuando viene Cristo, casi llega en el año casi 4,000, 3,900 y algo. Todavía no recopilo esa información, pero la vamos a tener. Casi 4,000 años. No se pasó hasta el 4º día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en 3 días, ¿verdad? Él iba a resucitar, ¿verdad? Entonces todo tiene que ver, ¿verdad? 4,000, casi 4,000 años viene Cristo, muere, resucita. ¿Cuánto hace de eso? 2,000 años. Vamos a decir que casi son 6,000 años, ¿verdad? Ahora la palabra del Señor dice que para Dios un día son como 1,000 años, y 1,000 años como un día. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos días llevamos ya? Casi se terminan los 6 días. Y en el séptimo día descansa, ¿verdad? O sea, esos 1,000 años habla la Biblia acerca del milenio. Otros 1,000 años. Cuando se cumplan los 6,000, los 6 días, vienen los 1,000 años, donde ahora el que va a gobernar la tierra viene a ser el Mesías. ¿Quién gobierna la tierra ahora en estos tiempos? ¿A quién le dio la autoridad? Sabemos que al enemigo, pero ahora es el tiempo de los gentiles, ¿verdad? Están gobernando sobre la tierra, ¿verdad? Hay presidentes, hay en algunos todavía hay reyes, ¿verdad? Que están gobernando la tierra, que gobiernan su nación, en unas gobiernan, los países están muriendo de hambre y ellos son ricos, ¿verdad? Y algunos sí comparten la riqueza del país con los ciudadanos, pero algunos no lo comparten, solamente el gobierno lo tiene, y todo está de cabeza, ¿verdad? Entonces el hombre es el que está gobernando el mundo, los gentiles. Pero va a venir el Señor cuando va a gobernar en el milenio, otros 1,000 años, ¿verdad? Que gobierna en la tierra. Y estamos casi a punto de terminar esos 6,000 años, esos 6 días, ¿verdad? Otro ejemplo podemos mirar cuando el Señor le dice a Adán, ¿verdad? Que si ellos comen del fruto, ¿verdad? Que Dios les dijo que no comieran, dijo: el día que comieres de él, ciertamente moriréis. Ahora, ¿murió Adán ese día que comió del fruto? No, ¿verdad? Entonces, ¿será que Dios se equivocó? ¿Será que Dios mintió y no murió en ese día? Y dijo: no, me arrepiento, le voy a dar más tiempo, ¿verdad? No, sino que para Dios 1,000 años es como un día. Adán murió a los 930 años y no completó
los 1000 años, o sea que no, en ese día murió. ¿Me entienden? Están conmigo todavía, ¿verdad? Amén. Ahora no duramos tanto, ¿verdad? Si en ese tiempo ellos no duraron 1000 años, no duraron un día, nosotros tampoco, ¿verdad? Entonces está cumpliendo ese tiempo y para eso el Señor enseña a través de las fiestas, ¿verdad? Lo que acabamos de ver. Entonces, los últimos 1000 años, que vienen a ser ya el año 7000, entra la fiesta de los tabernáculos. Ahí, en esos 1000 años, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, en el tiempo, hermanos, de los 7 años de tribulación, ¿verdad? Otra vez el 7 años de tribulación, ¿verdad? Allí viene la fiesta del día de las trompetas y la fiesta del día de expiación durante esos 7 años, ¿verdad? Y es allí donde vamos a estar viendo cuándo es que Cristo viene por su iglesia, ¿verdad? No lo vamos a decir tal día es, pero lo vamos a ver a través de la palabra. ¿Cuándo es que puede ser? Porque no es antes de comenzar la tribulación, o los 7 años de tribulación, donde Cristo viene por su iglesia, ¿verdad? Porque eso no lo enseña la palabra. Es más, no hay versículos en la Biblia, ¿verdad? Que apoyen eso, que diga que va a venir antes de la tribulación, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, los versos que nosotros encontramos se refieren a que están dentro de ese tiempo, de ese periodo, ¿verdad? De tribulación, de los 7 años de tribulación, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver todo esto que vamos a estar estudiando para que podamos nosotros entender, ¿verdad? Lo que Dios hace. Mira, hay muchas maneras de empezar con esto, ¿verdad? Con las fiestas. Otra es cuando Daniel habla acerca de la estatua, ¿verdad? Esa imagen, ¿verdad? Que la cabeza es de oro, ¿verdad? Y cada vez los brazos y el pectoral y el pecho, todo esto viene a ser otro material, ¿verdad? Inferior al oro, y conforme va bajando es inferior, ¿verdad? Y al final de los tiempos, ¿verdad? Los pies, ¿verdad? Están con cobre y barro, ¿verdad? Unidos, ¿verdad? Viene una piedra, una roca, y destruye esa estatua, ¿verdad? Es cuando se termina el tiempo de los gentiles, ¿verdad? Porque en ese tiempo está gobernando el hombre, los gentiles, es el tiempo de los gentiles, y cuando viene la roca, que es Cristo, destruye, ¿verdad? Esa estatua, y ahora el que gobierna es Cristo, ¿verdad? Termina con el gobierno gentil, con el gobierno, ¿verdad? Que el hombre tiene en la tierra para comenzar a gobernar el Señor por 1000 años, ¿verdad? Miren, vamos a ver una escritura ahí en la primera carta a los Tesalonicenses. Solamente vamos a estar haciendo una introducción de esto. La voy a tratar de no tardarme mucho, para que así ya el viernes que regresemos, ¿verdad? Podamos entrar de lleno. Ok, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Verso 15 al verso 17. Vamos a ver 2 versos más abajo, o más atrás. ¿Verdad? Vamos a empezar a ver desde el verso 13. Dice ahí la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a ver del verso 13, pero el verso 15, el 16 y el 17 son los que nos interesan más, ¿verdad? Dice el verso 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿verdad? No dice que están muertos, ¿verdad? Dice que duermen, ¿verdad? Que duermen. Entonces, cuando alguien está dormido, tiene que despertar, ¿verdad? Cuando está muerto ya no despierta, pero dice que están dormidos. Dice, porque el verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes? A los que durmieron en él, ¿verdad? Dice, traerá.
Ahora el verso 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿verdad? No dice raptados, dice arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, ¿verdad? Ahora no dice para dónde nos lleva, no dice nos va a llevar al cielo, sino todo lo contrario, dice para recibir, ¿verdad? Al Señor, ¿verdad? En las nubes. Dice el verso 18, por tanto alentad los unos a los otros con estas palabras. Ahora miren, no lo dice en este verso, pero sí podemos mirarlo, ¿verdad? En otras escrituras acerca de esto, ¿verdad? Ahora, tomen en cuenta que una cosa es el día del Señor y otra cosa es la ira del Señor. ¿Okay? Son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. Una es el día del Señor y otra es la ira del Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros no vamos a estar para la ira de Dios, ¿verdad? Romanos capítulo 5, el verso 8. ¿Qué es lo que dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, ¿verdad? Seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? ¿Verdad? Es algo que también la gente debe entender, ¿verdad? Todo aquel que no aceptó a Cristo, todo aquel que no es bautizado en el nombre de Jesús, todo aquel que se apartó de la iglesia, todo aquel que no cree en Dios, todo aquel que rechazó a Cristo, todo aquel que no vive una vida conforme a la voluntad de Dios, la ira de Dios vendrá sobre él. Pero no así los que viven bajo la cobertura, ¿verdad?, de Cristo. Y esto hermanos, es duro, porque hay mucha gente que todavía está viviendo su vida desordenadamente, está viviendo su vida conforme a la voluntad de la carne, está viviendo la vida conforme al mundo, ¿verdad? Está viviendo conforme al mundo, donde no hay tiempo, donde no apartamos tiempo para poder darle a Dios lo que Dios se merece, ¿verdad? Entonces vivimos para el mundo, vivimos para el mundo. Iba a contar un poquito de testimonio, pero no lo voy a hacer en este momento, ¿verdad? Porque quiero introducirme un poco más en lo que estamos viendo. Miren lo que encontré en una... obviamente, hermanos, la Biblia que nosotros tenemos, ¿verdad? Ha sido traducida, ¿verdad? Ha sido traducida. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Hay palabras que tratan de acomodarlas y tratan de que nosotros podamos tener un mejor entendimiento, pero hay veces que en lugar de tener un mejor entendimiento nos desvían un poco más, ¿verdad? Mire, le llaman Biblia israelita, obviamente. ¿Quién escribió la Biblia? Judíos, ¿verdad? Y es lo que ha tratado el mundo de quitar, de separar, de apartar al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios por medio del pueblo de Israel introdujo su palabra. Dios por medio del pueblo de Israel ahora introduce la salvación. Y por medio del pueblo de Israel nosotros vamos a ser salvados, ¿verdad? Somos salvos por medio del pueblo de Israel, donde Cristo viene siendo judío, ¿verdad? Hubiéramos deseado que fuera mexicano o cubano, pero él nació en el pueblo de Israel,
¿verdad? Ahora mire cómo dice esta palabra, mire, fíjese cómo dice, leyendo la misma escritura que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Dice, esto que les declaramos se basa en la palabra del Maestro. Nosotros, los que quedemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Maestro, no nos adelantaremos a los que murieron, pues cuando el propio Maestro baje del cielo, con voz de autoridad, con pregón de arcángel y con el sonido de la trompeta, fíjese, los que murieron en el Mesías resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos permanecido vivos, seremos arrebatados en las nubes juntamente con ellos para salir al encuentro del Maestro en el aire, y así siempre estaremos con el Maestro, ¿verdad? Ahora, hay tres cosas que tenemos que analizar. Hay tres cosas que tenemos que analizar. O tres aspectos, ¿verdad? Fundamentales. Vamos a ponerle aspectos, tres aspectos, ¿verdad? Y si quieren poner ahí tres aspectos, ¿verdad? Fundamentales que necesitamos considerar. ¿Qué es el arrebatamiento? Número 2. ¿A dónde serán arrebatados? Número 3. ¿Quiénes serán arrebatados? Parecen simples, tal vez para nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos entender tal vez, ¿verdad? ¿Qué es el arrebatamiento? Ya lo leímos un poco aquí, ¿verdad? El arrebatamiento es cuando Cristo viene, ¿verdad? Y no llega hasta la tierra, ¿verdad? Sino en las nubes, ¿verdad? Y alguien es levantado, ¿verdad? ¿Quién? ¿Verdad? La iglesia, ¿verdad? ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? ¿Verdad? ¿Y quién es parte de esa iglesia? ¿Quién es parte de ese cuerpo? ¿Verdad? Tal vez si usted le pregunta a una persona que no va a la iglesia o que no conoce de la palabra, que si esa persona, que si él sabe lo que es el arrebatamiento, y tal vez diga, pues he escuchado un poco, pero pues no sé realmente qué es, ¿verdad? Pero en la iglesia sí tenemos esa noción, el conocimiento, ¿verdad? De que lo que es un arrebatamiento no es rapto, ¿verdad? Sino que en primer lugar, hermanos, vamos a aclarar también eso, ¿verdad? Lo que es el arrebatamiento no es un rapto, ¿verdad? Y se oye más rapto que arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, esa palabra, hermanos, rapto, que se usa comúnmente para describir este suceso, es incorrecta. Se basa en una traducción errónea de la palabra inglesa rapture, que se usa en la Biblia inglesa. El inglés rapto no significa rapto, sino arrebatamiento, ¿verdad? Entonces, lo traducen mal y le ponen rapto, pero no es rapto, es arrebatamiento, ¿verdad? La frase serán arrebatados, aquí es traducción del verbo griego de la Septuaginta. Bueno. A su vez, la traducción al hebreo quiere decir elevados, ¿verdad? Se refiere a que estas personas serán llevadas hacia arriba o elevadas, ¿verdad? Llevadas hacia arriba. Ahora, miren, vamos a ver ahí en Zacarías.
en el capítulo 14, donde ahí lo que dijo el apóstol Pablo, lo podemos ver en una profecía allá por medio del profeta Zacarías en el capítulo 14. Mire desde el verso 1. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Dice, porque yo reuniré. Ahora miren ahí, subrayen el verso 1 donde dice, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Verso 4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Verdad? Dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, no será ni de día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Verdad? Habrá luz. Ahora, ¿qué se imagina? ¿Por qué habrá luz? Porque la luz de Jehová. Por la luz del Señor y sus santos. Por eso dice que no habrá oscuridad ese día. ¿Verdad? No habrá oscuridad ese día. ¿Verdad? Y sabemos, ¿verdad? Que cuando el apóstol Juan, ¿verdad? Ya en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, ¿verdad? Mira al Señor, pero no lo reconoce. Dice, vi a uno que parecía, ¿verdad? O sea que, ¿cómo lo miró? ¿Cómo lo miró? ¿Verdad? Y en ese cuerpo nosotros, ¿verdad? No es que va a ser otro cuerpo diferente, sino el cuerpo que nosotros tenemos va a ser transformado. Porque al momento que sea otro cuerpo, dejamos de ser nosotros. Por eso dice la palabra que seremos transformados. Este cuerpo, pero ahora un cuerpo glorificado, ¿verdad? Cristo cuando resucitó traía el mismo cuerpo, pero ahora glorificado, sin pecado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando Él se apareció a ellos, a sus discípulos, ¿qué les dijo? Miren mis manos, ¿verdad? Y su costado. Y era el mismo cuerpo. El mismo cuerpo. ¿Verdad? No podemos ser otro cuerpo porque seríamos entonces otra persona. Pero ahora ese cuerpo viene a ser transformado. ¿Verdad? Viene a ser transformado ese cuerpo. Y es lo que cada uno de nosotros deseamos. ¿Verdad? Donde no habrá cansancio, no más pizza, no sueño, nada de pecado en nuestros cuerpos, ¿verdad? Ahora cuando viene el Señor, hermanos, y cuando la semana que viene vamos a introducirnos o a empezar con esa escritura. Mira, vamos a ver allá en el libro de los Hechos. Ahí en el capítulo 2, a ver, no, en el capítulo 1, vamos a ver ahí desde el verso 1, ¿verdad?
Lucas escribiendo los hechos, ¿verdad?, de los apóstoles, en el capítulo 1, dice el verso 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, cuando dice en el primer tratado, hermanos, se está refiriendo al Evangelio de Lucas. Por eso dice en el primer tratado, ¿verdad? ¿Cuál tratado? El Evangelio de Lucas, ¿verdad? Allá está hablando el doctor Lucas, ¿verdad? Allí en el primer verso, en el capítulo 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿verdad? Y lo miramos en el Evangelio de Lucas, miramos lo que hizo el Señor y lo que enseñó, ¿verdad? Lo que enseñó y lo que hizo. Dice el verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿verdad? Y estaba hablando ahora de 10 días, ¿verdad? 40 días habían pasado ya, ¿verdad? Después de la fiesta de las primicias, ¿verdad? Ahora estaban esperando la fiesta del Pentecostés, que se realiza a los 50 días, ¿verdad? Entonces faltaban 10 días, por eso dice, dentro de no muchos días, faltaban 10 días. 40 días, ¿verdad? Dice que se les estuvo apareciendo, ¿verdad?, a varios de sus discípulos. Dice el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense lo que contesta el Señor. Dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿A dónde se fue? En una nube, ¿verdad? Entonces los discípulos, ¿verdad?, cuando el Señor, ¿verdad?, empieza, ¿verdad?, a ascender, obviamente su vista de ellos está hacia el Señor, viéndolo que se eleva y llega hasta las nubes y ya no lo ven, pero más sin embargo lo siguen buscando, ¿verdad? Pero dice el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿De dónde se elevó? De la tierra. Dice que así como le vieron, así descenderá, vendrá en la nube, ¿verdad? Y en la nube es donde la iglesia se reúne con él, primero los que murieron, y luego dice los que hayamos quedado. Seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, ¿verdad? Ok, ¿tienen estas preguntas ahí? ¿Puedo borrar esto?
está el Señor, ¿verdad? Así como se elevó, dice que así vendrá, ¿verdad? Y ok. Son levantados, ¿verdad? O somos levantados la iglesia, pero no dice la escritura que seremos llevados al cielo, ¿verdad? Sino dice que vamos a recibirlo, ¿verdad? Cuando alguien llega a su casa, ¿verdad? Y toca, ¿qué hace usted? ¿Dónde se reúnen? En la puerta. Abre la puerta, ¿verdad? Y luego lo deja entrar. Por eso dice que a recibirlo, no dice para irnos con él, sino dice a recibirlo, ¿verdad? A recibirlo. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo es que viene? ¿Verdad? Es ahí donde nosotros queremos saber cuándo es que viene, porque cuando él viene, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Viene, y ahora que recibe la iglesia, Cristo viene y se para aquí. Y es ahí donde viene la culminación del tiempo de los gentiles y viene la ira del Señor, donde dice que todas las naciones se reúnen, ¿verdad? O las reúnen, y va a haber una gran batalla, ¿verdad? Ahí en ese lugar, en ese día, ¿verdad? Donde se reúnen para pelear contra el pueblo de Israel. Pero el Señor viene a defender, ¿verdad? Y dice que toca ese monte, ¿verdad? Y se parten esos montes, hay un terremoto grande y se parten, ¿verdad? Y esos montes dicen que se echan a la mar, ¿verdad? ¿No le suena algo conocido esto cuando dice la palabra que si tienes fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte? Ahí se cumple, hermano. Ahí se cumple su fe. Su fe va a hacer que esos montes, o nuestra fe, va a hacer que esos montes se muevan. Se muevan. ¿Cuándo ustedes han visto moverse un monte? Dice la palabra que si tenemos fe, le dirías a este monte, muévete, ¿verdad? Nosotros podemos pasar aquí y no hacemos ni que las sillas se muevan, menos a un monte. Pero nuestra fe, hermano, el Señor va a mirar la fe de los que están aquí esperando la venida del Señor, y esta fe va a hacer que estos montes se muevan y se abran y se vayan hacia la mar, y dice que se hace un llano grande para la batalla. Entonces se convierte en un lagar. ¿Y qué es lo que hay dentro de los lagares? Las uvas. Y es cuando Él viene y destruye todo aquel que está en contra del pueblo de Israel. Y estar en contra del pueblo de Israel es estar en contra de Dios mismo. De Dios mismo, ¿verdad? El antisemitismo, hermanos, siempre ha existido. Siempre ha existido, ¿verdad? Siempre ha existido. Siempre han querido destruir el pueblo de Israel. Siempre han querido destruir el pueblo de Israel. ¿Por qué? El enemigo sabe que de allí viene, o iba a venir, el Mesías. El Mesías, ¿verdad? Ok, déjame ahora borrar esto otra vez. Esto solamente es un poquito de introducción, hermano, lo vamos a mirar más
nos vamos a introducir un poquito más para mirar esto, pero solamente estoy queriendo darles como unos detalles, ¿verdad? Ahora, miren esto. Podemos mirarlo así. Bueno, aquí lo podemos dejar así. Milenio. Y aquí podemos estudiar lo que son las fiestas y también las 70 semanas de Daniel. Aquí podemos mirar las fiestas de la primavera. ¿Cuántos se acuerdan de ellos? Las 4 fiestas: la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias y la fiesta del Pentecostés. Estas fiestas se cumplieron en la primer venida de Cristo. ¿Ok? Se celebra los panes sin levadura, que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que significa sin pecado, ¿verdad? Los panes sin levadura, la levadura significa pecado, ¿verdad? En ese día tenían que mirar en la casa y buscar por todos los rincones de la casa que no hubiera levadura, sacarla de la casa, la levadura, ¿verdad? Sacarla. Y venía por consiguiente en la noche la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Y luego la fiesta de las primicias, y se contaba, ¿verdad? A partir de ahí de las primicias, 50 días, ¿verdad? 7 sábados, 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Entonces, ¿qué día era el día 50? Si eran 7 sábados, ¿qué sigue después del sábado? Domingo. ¿Verdad? Miren qué sabiduría. Ahora, ¿por qué les digo esto? El día 50, Pentecostés, 7 sábados, viene a ser el día domingo. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo los discípulos? ¿El sábado o el domingo? El domingo. ¿Está en la palabra? El día 50. Y no hay, usted puede hacer matemáticas, 7 por 7, 49, y el día siguiente es el día domingo. Ahora esto, fíjense en esto, hermanos. Nosotros tenemos siempre en nuestro pensamiento, hermanos, tenemos el pensamiento del calendario en el que nosotros vivimos, ¿verdad? El calendario gregoriano, ¿verdad? Que es de 12 a 12. De 12 a 12, ¿verdad? De 12 de la noche a 12 del día, y luego de 12 del día, el mediodía, y luego de 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, se cumplen las 24 horas y cambia de día, ¿verdad? En el calendario hebreo no era y no es así. Es hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Hasta las 6 de la tarde. Entonces, el sábado, después de las 6 de la tarde,
y ya es domingo. Ya es domingo, después de las 6 de la tarde, ¿verdad? Ya después de las 6 de la tarde ya viene a ser domingo. Ahora, a lo que vamos aquí, hermanos, con esto voy a terminar un poco porque solamente es demasiada información para darlo en media hora, en una hora o en 2 horas. Por eso lo vamos a hacer en varias secciones. Ahora aquí, hermanos, en las fiestas, Dios pone un tiempo entre las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño, ¿verdad? No hay nada aquí. No hay nada en este tiempo. No se hace nada, no hay fiestas, no hay nada, no se congrega, no hay nada, ¿verdad? No hay nada. Hasta después de aquí viene la fiesta de las trompetas y por consiguiente del día de expiación, que es durante esos 7 años. Es durante esos 7 años, los últimos 7 años, que viene a ser una semana sabática de 7 días, que vienen a ser 7 años, ¿verdad? 4 fiestas y otras 3 fiestas vienen a ser otros 7. Cuando viene el Señor, ¿verdad? Aquí casi ya son los 4000 años, aquí, casi, no se pasa, porque entonces ya diríamos que el Señor vino al 4.º día, pero vino en el año 3000 todavía, ¿verdad? Aquí nosotros casi le estamos llegando a los 6000 años, aunque ahorita estamos en el 2018, ¿verdad? Porque viene a partir de aquí, de Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? En esto de aquí, nosotros vamos a mirar, hermanos, que estos 7 años, ¿verdad? Vienen aquí en estos 6000 años hasta aquí, y después viene el periodo del milenio, que vienen a ser 7 días, y el Señor descansa. El Señor descansa, ¿verdad? 7 días son 7000 años, porque para Dios 7 días o un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Entonces todavía 1000 años, ¿verdad? Son los que va a estar el Señor, ¿verdad? Gobernando. En el milenio viene ahora el gobierno mesiánico, ¿verdad? El asunto que nosotros estamos buscando es este: ¿cuándo empiezan los 7 años de tribulación? Siete años de tribulación, ¿cuándo comienzan? Ahora bien, la enseñanza que nosotros teníamos, ¿verdad? Y que se nos ha enseñado, es que el rapto, como le dicen, no arrebatamiento, es aquí, antes de la tribulación, ¿verdad? Y esto es algo equivocado. Lo voy a decir por qué. Porque si nosotros miramos, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice a la final trompeta, porque falta la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Viene la fiesta de las trompetas, y aquí nosotros, este año es el tiempo de la plenitud de los gentiles. Falta el pueblo de Israel que se convierta a Cristo para que vengan a ser un solo pueblo, una sola iglesia, un solo cuerpo. La iglesia está compuesta por judíos y gentiles. No, la iglesia no está compuesta solamente por gentiles. Dios no separó y le dio la espalda al pueblo de Israel y lo sacó y lo echó fuera y introdujo otro pueblo, el pueblo de los gentiles. No, sino que le dio un tiempo a los gentiles para que puedan entrar, ¿verdad?,
Entonces, cuando venga la plenitud, cuando entre la plenitud de los gentiles, hermanos, ¿verdad? Ahora, todavía aquí, hermanos, la plenitud de los gentiles entra acá. Todavía, en este tiempo, entra, porque todavía hay mucha gente que en el tiempo de la tribulación se va a convertir. Ahora, así como mucha gente se va a convertir, hay mucha gente que se va a perder, que también conocieron. Mucha gente que piensa que el arrebatamiento es aquí y cuando esto no suceda, vendrá más fuerte la apostasía. La apostasía va a venir. Y gente que creyó y que sigue creyendo que el arrebatamiento es antes de la tribulación, van a estar enojados con Dios. Ahora, aquí, la iglesia, hermanos, va a ser perseguida por el mundo. Esa no es la ira de Dios. La iglesia va a pasar por una tribulación y es perseguida por el mundo, por el gobierno, por los gobiernos, pero la ira de Dios viene sobre aquellos que no le aceptaron, ¿verdad? Y es ahí donde nos libra el Señor. Pero en este tiempo, en este periodo de tiempo, antes de que el Señor venga por la iglesia va a pasar por un periodo de prueba, donde nuestra fe va a ser probada. Y es donde viene el Señor, donde nos enseña de las 10 vírgenes. Que 5 estaban preparadas y 5 no. ¿No estaban las 10 ya salvas? ¿No estaban las 10 esperando al novio? ¿Y quiénes se quedaron fuera? ¿Cuántas? 5. Y 5 fueron prudentes y se prepararon desde antes. Se prepararon desde antes. Estaban preparados, cumplieron con todo. Estaban listos, estaban listas. ¿Para qué? Para cuando viniera el novio, estuvieran listas para estar con él. Para estar con él. Pero eso nos enseña que hay unos que están dentro, pero no estamos preparados. No estamos preparados. Nos hemos apartado, hemos dejado, no hemos creído, no hemos aceptado, no nos hemos convertido. Y eso, hermanos, es un peligro para la humanidad, para el hombre, para el ser humano. Uno, el que no conoce. Otro que conoce, pero no está preparado. Que no está listo. Porque se puede quedar en ese tiempo. Porque son tiempos de oscuridad. ¿Y qué necesita usted para mirar cuando hay oscuridad? ¿Qué necesita? Luz. ¿Y qué utilizaba cuando ponían esos quinqués, verdad? ¿Qué les ponían dentro para que pudieran prenderse? Aceite. Y si no había aceite, no había luz. Y ese aceite para nosotros es la palabra y el Espíritu. Es la palabra y el Espíritu, porque no podemos solamente decir que tenemos el Espíritu y no tener palabra o conocimiento, sino que es una combinación. Las dos, el conocimiento y el Espíritu Santo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y dice la palabra, no porque no lo hayan tenido, sino porque lo desecharon. ¿O acaso el pueblo de Israel no tuvo conocimiento? Lo tuvo siempre. Pero cuando lo necesitaron, no lo tenían, porque lo habían desechado. Entonces, ¿qué sucede con la iglesia? Tiene el conocimiento, pero lo hemos desechado. Lo hemos desechado, ¿verdad? Y aquí es donde se tienen que cumplir las últimas 3 fiestas, las fiestas del otoño, hermano, donde viene la fiesta de las trompetas, la fiesta del día de expiación. La fiesta del día de expiación, hermanos, es el día del Señor. Es el día. Y eso es lo que vamos a explicar más, hermano, lo que se hacía en este tiempo,
¿verdad? De la fiesta de las trompetas y la fiesta del día de expiación, ¿verdad? Que este es el día de expiación, donde entraba el sacerdote cada año con un cordero y era sacrificado, y había otro cordero que se dejaba ir. Lo vamos a explicar, estos dos corderos, porque eran dos. Uno se sacrificaba y el otro se llevaba al desierto y lo dejaban ir. Y cada cordero tiene un significado, ¿verdad? Y lo vamos a explicar. Y eso viene a darnos a entender, hermanos, que en este tiempo, dice el apóstol Pablo, a la final trompeta viene lo que sigue, el día de expiación, y es cuando nosotros creemos que es donde viene el arrebatamiento. El arrebatamiento. ¿Cuándo es? En este periodo, después de los 3 años y medio, en ese lapso, es donde viene el arrebatamiento. Lo vamos a explicar. Ok, hermanos, ahí lo vamos a dejar. Amén. Solamente es una introducción, lo vamos a estar explicando todo esto, hermanos, más detallado, para la gloria de Dios.